Ahora soy el alumno Jorge Luis Cotto Rivera y soy del quinto G de especialidad en mecatrónica y voy a exponer o relatar sobre los temas que vimos en la materia de física 2. El primer tema que vimos fue el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejerce con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con sus comportamientos cuando se ejerce presión sobre ellos, que son los fluidos comprensibles y los fluidos incomprensibles. Bueno, estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Los gases son los fluidos comprensibles por excelencia. Los fluidos incomprensibles. Estos fluidos no cambian su volumen por efecto los líquidos y los sólidos son considerados incomprensibles. Esta es una pequeña imagen sobre el principio de Pascal junto con su fórmula y aquí una representación gráfica. Bueno, continuamos con ecuaciones de continuidad. Las ecuaciones de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido que se permite constante a lo largo de todas las conducción de la que es la ecuación de continuidad de donde ese son los significados que tienen las palabras. Esa es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto y B es la velocidad del fluido en los puntos 1 y 2 de la tubería. Se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa. Es decir, la velocidad del estrechamiento del tubo aumenta de forma proporcional a la que se reduce la sección, como podemos ver aquí en la imagen. El teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli es una aplicación de energía. Con otras palabras, está diciendo que si el fluido no intercambia energía con el exterior por medio de los motores de razonamiento de técnicas, esta seguirá constante. El teorema considera los tres únicos tipos de energía que posee el fluido que puede cambiar de un punto a otro con la conducción. Los tipos de energía son la energía cinética, la potencial gravitatoria y la energía debida a la presión del flujo, que es la hidrostática. Como aquí está un ejemplo donde el significado de cada palabra. B es la velocidad del flujo del fluido, la G es la constante de la gravedad, la H es la altura desde una corte de referencia, la P es la presión a lo largo de la línea de corriente del flujo, P de muscula y la P es la densidad del fluido. El teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un 6 bajo la acción de la gravedad. La velocidad que adquiere un fluido conteniendo un depósito al salir es una perforación, al igual de la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre soltando de específica libre del fluido. Aquí está una pequeña fórmula que es la que significa la B, la H, la G. La B es la velocidad, la G es la gravedad y la H es la altura de la columna de un líquido. Que para explicar bien esto es la velocidad que adquiere el teorema de Torricelli nos dice, vaya que es la velocidad que adquiere un fluido contenido en un depósito, o sea que la velocidad es la velocidad que puede alcanzar un fluido en un recipiente y que si ve una grieta o una salida va a salir disparado casi como un cuerpo de caída libre soltando de la superficie libre del fluido, o sea puede agarrar suficiente fuerza para salir. El principio de Arquímedes
Cuando nos encontramos el principio de Arquímedes lo voy a explicar como un ejemplo que fue el que encontré. Cuando nos encontramos sentados en el borde de una alberca y levantamos con los pies a un compañero que se encuentra sumergido, tenemos la sensación que su peso es menor. La razón es que todo el cuerpo sumergido en un recipiente líquido que viene siendo la alberca experimenta la acción de dos fuerzas. La dirigida hacia abajo igual al peso de la columna de líquido y que está encima de esta, y la otra es la fuerza que está dirigida hacia abajo. La fuerza que está dirigida hacia abajo, el peso de la columna de líquido que está encima de esta. La otra, tenemos la otra, esa es las dos fuerzas, ¿verdad? Una que está dirigida hacia arriba y una que está dirigida hacia abajo. La que está dirigida hacia arriba, perdón, llamada empuje. Este fenómeno se conoce como el principio de Arquímedes. Este fenómeno fue estudiado por el sabio griego Arquímedes, de quien se relata es una anécdota científica más pintoresca de la historia de la ciencia. Así concluye mi exposición. Eso fue lo que encontré de los 5 temas. No encontré, busqué en los sitios que ya nos había dejado en nuestra aula virtual de Classroom. De ahí investigué un poquito, otro busqué en otras plataformas para sacar un poquito más de información y más fácil de entender. Así que casi concluyo y gracias.